Capítulo 91. No eres digno. El dios de la guerra, que simbolizaba la fuerza y el poder, que infundía miedo y horror en los corazones de todos, fue inesperadamente llamado mentiroso. Nunca nadie se había atrevido a hablarme así. Ares, que siempre ha sido orgulloso y arrogante, torció el rostro con ira y sus ojos brillaron con un destello violento. Un poder divino explosivo surgió de su imponente forma, estallando como una explosión nuclear y barriendo todo a su alrededor. Auge. El fuerte hecho de acero reforzado y hormigón se desmoronó como papel frágil. Sabak levantó las manos para protegerse de la fuerza que se aproximaba, tratando desesperadamente de resistir la oleada de poder divino. Diana levantó su escudo al frente y todavía fue empujada por la poderosa coerción para tallar dos surcos profundos en el suelo con sus piernas. El cuerpo de David estaba envuelto en ondas de energía púrpura, contrarrestando el enloquecido poder divino. Las ondas de choque provocaron que una sección de un muro de 1 tonelada de peso se derrumbara. Zumbido. Los rayos de energía atravesaron la pared y las mitades lisas pasaron zumbando. David no les prestó atención, con la mirada fija en Ares en ascenso. Mortal, admiro tu coraje. Los fragmentos de acero circundantes parecieron ser atraídos y rápidamente derretidos sobre Ares, formando un conjunto de armadura de batalla gruesa, espantosa y temible. De pies a cabeza, exudaba una belleza brutal y violenta. Se paró en el aire vacío, elevándose sobre ellos y mirando hacia abajo desde un lugar más alto, con una hacha de batalla formada en su mano, su inmensa aura era asfixiante. Pero hoy comprenderás las consecuencias de enojar a un dios. ¿Un dios? Frente a mí, un mortal, no eres digno del título de dios. El tono de David era tranquilo, como si afirmara un hecho. El furioso Ares cayó como un meteoro y blandió su hacha con una fuerza aterradora. Mortal, eres demasiado arrogante. Sintiendo que algo andaba mal en las palabras de David, Diana arrojó el lazo de la verdad para ayudarlo. Su. Las cuerdas doradas se extendieron rápidamente hacia Ares, pero con solo una mirada, la tormenta divina que rodeaba a Ares arrasó el artefacto. Hermana mía, te alcanzaré después de lidiar con este mortal. El ataque se produjo de inmediato, el suelo se hundió a centímetros bajo los pies de David debido a la onda de choque comprimida. Apretó el puño, la energía cósmica se condensaba en una esfera púrpura translúcida, que se precipitaba hacia el hacha que se aproximaba. Sabak quedó asombrado. Frente al iracundo dios de la guerra, este tipo se atrevió a luchar contra el dios con sus propias manos, lo cual era demasiado engreído. A lo largo de la historia, casi todas las guerras se han construido sobre metal y armamento. Aunque esta hacha de batalla se formó fundiendo acero ordinario, después de ser bendecida con la autoridad de Ares, podría decirse que era el arma más dura y poderosa del mundo. Incluso las vastas llanuras quedaron reducidas a cañones bajo la fuerza de su terrible golpe. Auge. La tierra estalló con un ruido ensordecedor, como si se hubieran detonado 1.000.000 de toneladas de explosivos, y las ondas terrestres se formarán como maremotos. En el fondo del enorme cráter, los ojos de Ares se abrieron con furia. Mantuvo su postura empuñando el hacha, aunque internamente sorprendido de que la figura no se hubiera convertido en pulpa bajo su poder divino. Debajo del filo del hacha, un puño bloqueó su ataque. Solo aquellos que poseen un poder inimaginable son dioses. Tomando el ataque de Ares sin un rasguño, el puño de David estalló con una creciente energía cósmica. Tu fuerza, frente a mí, es realmente débil. La fuerza de David no fue menos brutal que la que salió de su hacha, lo que provocó que Ares retrocediera, y David lanzó un puñetazo hacia Ares, profundamente enfurecido. Deja a un lado tu orgullo inútil y sé cauteloso. No quiero que el proceso de matarte sea demasiado fácil, sin que haya un solo momento memorable. ¿Matarme? ¿Cómo te atreves a decir eso, mortal? El mortal frente a él atacó con un poder no inferior al de un dios y fue capaz de resistir sus ataques. Ares blandió su hacha con furia, abriéndola y cerrándose en una danza furiosa, cada golpe infundido con una fuerza aterradora. Ruido sordo. David alternó entre explosiones de energía y uso de su puño para chocar con el hacha. En su batalla contra el furioso primogénito del Padre Celestial, se mantuvo firme sin ceder, e incluso parecía más sereno en comparación con el furioso Ares. Después de que la fusión de la plantilla del Rey Negro alcanzó más del 60%, su capacidad de absorción de energía también se hizo más fuerte. La armadura y el hacha de Ares están condensados temporalmente. No se parecen al conjunto de armadura y hacha que tenía durante la Guerra Antigua. Probablemente fueron destruidos o perdidos durante la batalla de la traición contra los dioses del Olimpo.
Si esa hacha, que casi mata a Darkseid, todavía estuviera intacta, no se atrevería a enfrentar los ataques de Ares con tanta indiferencia. Zumbido. Esquivando el hacha feroz, David rápidamente lo esquivó y asestó un golpe con la palma. Ares, que estaba blindado, lo bloqueó con un solo brazo, resistiendo el choque de energía con su poderoso cuerpo, rugiendo de ira mientras lanzaba su contraataque. Un simple mortal se atreve a hablar de matar dioses. Te prometo que tu calavera será mi trofeo. El rostro de Ares se torció con ferocidad y un rayo salió disparado de su hacha de batalla. Aunque la fuerza de David igualaba la suya por el momento, confiaba en que finalmente saldría victorioso. Sonido metálico. Un violento estallido sónico resonó cuando un ataque repentinamente vino desde atrás. Al sentirlo, Ares se giró y blandió su hacha para resistir. La espada de Vulcano atravesó su hacha, casi partiéndola en pedazos. David tenía razón. De hecho, me engañaste. Los ojos de Diana se iluminaron cuando lanzó el ataque. Aunque la espada de Vulcano se había reducido a una empuñadura en su línea de visión, al ver su efecto, todavía estaba un poco estupefacta de cómo una empuñadura sin hoja podría haber partido el hacha. Con esta espada, tu destino será el mismo que el de un mortal. Al ver que su truco quedó expuesto, la expresión de Ares se oscureció cuando usó el hacha para bloquear la espada. Con una postura dominante, pateó a Diana con su enorme figura. Con tu poder divino no despertado, en mi opinión, eres como un niño empuñando el arma de un adulto. Diana parecía enojada mientras intentaba bloquear el ataque con su muñeca. Pero antes de que la patada de Ares aterrizara, una corriente de energía púrpura lo alejó. Rodó varias veces, con el hacha clavada en el suelo, ralentizando su impulso. Ares se puso de pie y miró a Sabak con el ceño fruncido. Basura. Aunque lo reprendieron, Sabak no se atrevió a replicar. Su herida en el pecho sanó rápidamente, su rostro se llenó de miedo mientras miraba a Diana. Había tratado de detener a Diana, para darle al antiguo dios de la guerra la oportunidad de lidiar con el mortal, pero la espada de Hefesto de Diana pudo romper sus defensas sin esfuerzo, obligándolo a retirarse después de algunos golpes. Los dos bandos se enfrentaron, 2 personas en cada lado, y los 4 intercambiaron intensas miradas llenas de intenciones asesinas que parecían generar chispas. En comparación con los 3 que estaban algo maltratados, la ropa de David permaneció intacta, haciendo que su presencia pareciera más serena y poderosa que la de otros. Sin embargo, esto se debió en gran medida a su manipulación de la energía. Poder resistir los ataques de Ares con las manos desnudas no significa que sea mucho más fuerte que el Ares actual. Sus habilidades de manipulación y absorción de energía sobresalieron en defensa. Mientras los ataques no excedieran su límite de absorción, los ignoraba fácilmente. Cualquier cosa más allá de ese límite era resistida por su poderoso cuerpo físico. No sufriría heridas a menos que un ataque fuera llevado a sus límites extremos. Mátalos. Ares gritó furiosamente, lanzando un ataque junto al obediente Sabak. David y Diana también saltaron a su encuentro, y los 4 se enfrentaron en una batalla caótica sobre las ruinas. La fortaleza que una vez estuvo frente a la montaña había quedado reducida a un desastre deforme durante mucho tiempo. Uno de los 4 era un antiguo dios de la guerra, otro era la hija de Zeus, uno poseía las habilidades de parte de los 6 reyes demonio del infierno y el último era un mortal, pero su fuerza rivalizaba con la de los dioses. Bang bang bang. Resonaron ondas de choque ensordecedoras, la fuerza de la colisión entre los 4 hizo temblar toda la montaña. Capítulo 92. Mortales que matan a dioses es solo un cuento de hadas. Una ola de temblores se sintió en la no muy lejana capital, Kandak, provocando un pánico extremo entre los habitantes. ¿Es un terremoto? ¿Podría ser un ataque con misiles? La gente miraba hacia la base fuera de la ciudad, donde llamas intensas, relámpagos deslumbrantes y energía púrpura se entrelazaban, casi llenando la mitad del cielo. Todos estaban aterrorizados. ¿Qué había pasado allí? Chisporrotear. Mientras Ares desataba un rayo similar al poder divino de Zeus. David ya no pudo mantener su postura relajada y despreocupada, teniendo que ponerse un poco más serio, sin energía para proteger su camiseta de playa y sus pantalones cortos. Auge. Una vez más, se produjo un feroz choque, cuando el puño de David envió a Ares a volar. Una chispa de relámpago divino del hacha de Ares rozó el hombro de David, rasgando su camisa. No hubo heridas en su cuerpo y casualmente apagó las chispas en su hombro. Diana también obligó a Sabak a retroceder con su espada, dándole un codazo mientras él lo esquivaba apresuradamente. Ella y David estaban espalda con espalda, enfrentándose a 2 enemigos desafiantes. Ella frunció el ceño, mirando a Ares que permanecía ileso, sin ningún daño, dudando mientras decía la verdad.
No puedes manejar a Ares. Solo un dios puede matar a un dios. Déjamelo a mí. Aunque su madre le ordenó que esperara hasta que David y Ares estuvieran debilitados, David acababa de ayudarla y, lo más importante, ella no creía que fuera una mala persona. Conquistaste la isla Paraíso, pero no mataste a una sola persona. Incluso cuando te enfrentaste a las amazonas, que admitieron morir en lugar de rendirse, elegiste no masacrarlas, eligiendo que las amazonas se sometieran matando a Ares. No eres malo. Al escuchar estas palabras, David no pudo evitar lamentar la ingenuidad de Diana. Aunque conocía este hecho y su personalidad desde hacía mucho tiempo, todavía no podía creer que ella dijera la verdad en ese momento. Si se trata de alguien más, decir la verdad ahora podría enojar a la mayoría de las personas por haber sido engañadas. Con tus habilidades actuales, ni siquiera puedes acercarte a manejar a Ares. Si bien Ares podría no ser tan poderoso como durante la antigua guerra, todavía estaba fuera del alcance de Diana, especialmente cuando ella no había aprovechado plenamente su potencial. Las amazonas nunca temen a la muerte. Incluso si tengo que morir aquí hoy, mataré a Ares. Con una espada en una mano y un escudo en la otra, la determinación llenó el rostro de Diana. De hecho, a pesar de la vida cómoda en Isla Paraíso durante miles de años, siempre había estado envuelta en la sombra de Ares, especialmente en los últimos años cuando la magia de Zeus se debilitó. A menudo veía a su madre mirando hacia la isla con el corazón apesadumbrado. Solo cuídate. Dejando atrás estas palabras, la expresión de David ni siquiera varió debido a las palabras de Diana, y saltó hacia Ares. ¿Por qué solo un dios puede matar a otro dios? Los dioses terrenales, también conocidos como dioses antiguos, son como seres dimensionales especiales. Parecen existir en una capa diferente de la realidad. Así como arrojar una piedra crea ondas en el reflejo del agua, es decir, daña a los dioses, inflige heridas, pero no puede matarlos directamente. Independientemente de las heridas que sufrieran, los dioses se recuperarían en un abrir y cerrar de ojos. Solo otro dios podría infligirles un daño verdadero. David lo sabía desde hacía mucho tiempo. No parece sorprendido. Podría haberlo sabido desde el principio. Sin entender por qué su propuesta fue rechazada, Diana apretó los dientes y atacó a Sabak, con los ojos llenos de fiereza. Sus ataques se hicieron aún más agudos, impulsados por el deseo de matar a Sabak rápidamente y ayudar a David. Maldito Ares, y sus demonios lacayos también deberían ser condenados. Hace solo un momento, el área parecía las ruinas de una fortaleza, pero cuando los cuatro chocaron intensamente, el suelo se hizo añicos, casi rompiendo las montañas. Surgieron abismos aterradores, uno tras otro. David y Diana se mantuvieron firmes frente a sus respectivos oponentes, con una ligera ventaja, pero la ventaja no fue decisiva. La batalla pareció evolucionar hacia una guerra de desgaste. Pero el corazón de Diana estaba lleno de ansiedad y no creía que el resultado fuera tan simple. Ares sintió lo mismo. Tararear. Tus ataques son inútiles. Los mortales son mortales y los dioses son dioses. A pesar de que su armadura de batalla fue destrozada y su cuerpo quemado por la aterradora energía cósmica, Ares permaneció indiferente. Parecía un guerrero loco y sediento de sangre, con ojos feroces mientras blandía su hacha con la intención de partir y su impulso era imponente. La diferencia esencial entre nosotros garantiza vuestra inevitable derrota. Después de usar su poder divino, el mortal que tenía delante ya no podía resistir sus ataques casualmente. Anteriormente, sus ataques se sentían como caer en un mar sin fondo, pero ahora era diferente. Las extrañas defensas de su oponente no pudieron hacer frente a su poder divino. ¿Cuál es la diferencia entre dioses y humanos? Al evadir la espada, David parecía no haber notado las heridas que causó en el cuerpo de Ares, heridas que aparentemente desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Su puño estaba envuelto en energía cósmica altamente concentrada, que tenía el poder de mover montañas y dividir la tierra. Le dio un golpe relámpago en la cabeza a Ares mientras hacía una pregunta. A los dioses no se les puede matar. Esa es la diferencia. Su casco con cuernos salió volando y la cabeza de Ares se sacudió por el golpe. Imperturbable, giró la cabeza y una sonrisa particularmente siniestra apareció en su rostro quemado y lleno de cicatrices. Jadeando pesadamente, atacó aún más locamente. El dolor y las heridas solo alimentaron la ferocidad más profunda dentro de este dios de la guerra. La idea de que los mortales maten a los dioses siempre ha sido un cuento de hadas, mortal. Además, Ares estaba convencido de que la victoria estaba a su alcance. Aunque su propio poder divino se había agotado considerablemente debido a su implacable asalto, estaba seguro de que la energía de este mortal estaba lejos de ser infinita.
Incluso usando solo su cuerpo físico, podría desgastar a este tipo hasta la muerte. Aunque esta idea lo enfureció, solo intensificó sus frenéticos ataques. Estallido. 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 Creo que la distinción entre dioses y humanos radica en el poder divino otorgado por la posición divina y los linajes. Olas visibles de energía blanca surgieron del choque de ataques, extendiéndose a lo largo de cientos de metros. Mientras David libraba una feroz batalla con Ares, sus ojos parecían un tranquilo lago helado, como un cazador que espera pacientemente el momento adecuado para atacar, donde Ares era la presa. Sin embargo, aquel que una vez había masacrado a sus propios parientes divinos, el Hijo del Padre Celestial, permaneció ajeno a este hecho. Tienes toda la razón. Ya sea que provenga de un linaje o de heredar una posición divina, siempre que poseas poder divino, puedes ser llamado Dios. Ares lanzó otro ataque, acompañado de un rayo divino, con una sonrisa fría. Entonces, el mortal que se asocia con mi hermana, la hija de Zeus, ¿qué tienes? Se rió burlonamente mientras hablaba, su hacha atravesó el aire y fue atrapada por David. Su fuerza era tan poderosa como una prensa hidráulica de 10.000 toneladas, presionando hacia abajo y le preguntó a David con una mueca de desprecio en su rostro. ¿Línea de sangre o posición divina? ¿Qué dios descendiente eres o de quién le robaste tu posición divina? Ares era muy consciente de que David no exudaba ningún rastro de presencia divina de la cabeza a los pies. Simplemente se estaba burlando de él con estas palabras. No poseo ninguno de los dos. El suelo bajo sus pies se hizo añicos y fue sorprendente que luchar con el dios de la guerra pareciera ser más fácil que las dos tareas, y una leve sonrisa apareció en el rostro de David. Sin embargo, también poseo poder divino. Con eso, sus ojos de repente se iluminaron con el resplandor del trueno. Crepitar. Dos rayos deslumbrantes con un aura aterradora atravesaron el vacío y salieron disparados inesperadamente. Esto es. El relámpago iluminó el rostro del Hijo del Padre Celestial, que estaba casi al alcance de su brazo, con los ojos muy abiertos por el asombro. Capítulo 93. Muerte del Dios de la Guerra. Esto es. Dos rayos atravesaron el aire y le resultaron tan familiares que no podrían ser más familiares. En un instante llegaron y Ares abrió mucho los ojos. Antes de que pudiera terminar de hablar, sus palabras se convirtieron en un grito trágico. ¡Ah! Mis ojos. Inclinando la cabeza hacia atrás, Ares se cubrió los ojos con una mano y la sangre emanó de las cuencas. Con la otra mano, blandió su hacha salvajemente, tropezando hacia atrás avergonzado. El rápido ataque a corta distancia, combinado con lo repentino, lo dejó con los ojos heridos repentinamente, sumergiéndolo en una oscuridad desorientadora. A diferencia de los ataques anteriores, este ataque tenía poder divino, capaz de causarle heridas temporales que no podían curarse fácilmente. Has robado mi poder divino, odioso bastardo ladrón. Sí. Escuchando el rugido furioso y algo temeroso de Ares, David mantuvo la calma, canalizando el poder divino en una lanza brillante como un relámpago que chisporroteaba con electricidad, como un cazador confiado listo para asestar el golpe final a la presa atrapada. Me parece oler el miedo. ¿Tienes miedo? El dios de la guerra. Caminó lentamente hacia el desconcertado primogénito del Padre Celestial. El rumbo de la batalla había cambiado. Justo ahora Ares estaba solo ligeramente en desventaja, pero ahora sus ojos fueron destruidos en un abrir y cerrar de ojos. Mortal, no puedes matarme. El sonido penetrante del trueno era como el graznido de un cuervo, y el sonido de pasos acercándose constantemente tocando el corazón de Ares. Estaba asustado y enojado, y cuando lo ridiculizaron, rugió de ira, blandiendo su hacha. Pero sin sus ojos, no era rival para David. Con la victoria asegurada, David arrojó sin prisas la lanza infundida con relámpagos como si fuera un relámpago. Atravesó el cuello de Ares, enviando su imponente figura al suelo y su hacha de guerra resbalándose de su alcance. Ares tenía un dolor extremo y tosía sangre. Intentó levantarse, pero un pie le pisó el pecho y lo presionó hacia abajo como una montaña. Resultó gravemente herido y perdió fuerza rápidamente y fue pisoteado bajo los pies de un odioso mortal. Volveré, mortal. Juro en nombre del dios de la guerra que regresaré para hacerte experimentar un dolor más profundo que cuando mi padre castigó a Prometeo. Ares, experimentando algo increíble, escupió sangre junto con su violento grito de odio. Como se esperaba de un dios. Agarrando la lanza del relámpago, David se maravilló. Con la garganta perforada, aún puedes hablar. No afecta tu capacidad de hablar en absoluto.
Burlado repetidamente y pisoteado, Ares estaba tan hirviendo de rabia que incluso abrió las cuencas de sus ojos ensangrentados, rugiendo como una bestia enfurecida, su apariencia extremadamente grotesca. Volveré, mortal. Cuando regrese, será tu hora de muerte. Si fueras el dios de la ira, con tu ira actual, podrías luchar de nuevo. Pero es una pena que no lo seas. Así que ahorra energía y, en cambio, piensa en regresar al monte Olimpo y luego enfrentarte a los dioses que traicionaste. Ante la amenaza del dios de la guerra, David pareció escuchar los gemidos de un perro derrotado, dijo con una expresión burlona en su rostro. Estaré esperando, Ares, si alguna vez tienes la oportunidad de regresar. Ah. El rugido lleno de odio de Ares cesó abruptamente. Su cuello fue desgarrado por un rayo divino, y su cabeza llena de sangre salió volando y rebotó en el suelo como una pelota, rodando unas cuantas veces en el suelo. Su expresión, una mezcla de rabia, furia y desgana, se congeló en su rostro. Odio del dios de la guerra Ares más 155. Morir sin cierre. Antes de que David pudiera apreciar la decapitación del dios de la guerra durante unos segundos, el cadáver se desintegró en motas de luz, disipándose entre los cielos y la tierra. Por otro lado, Diana y Sabak habían cesado su batalla hacía mucho tiempo, con los rostros llenos de sorpresa al ver esta escena. El dios de la guerra fue asesinado por él. ¿Por un mortal? El rostro de Diana se llenó de asombro. Había sido testigo del momento en que David ejerció el poder divino, pero no sabía cómo lo lograba. Sabak estaba profundamente asustado. Este joven había matado al antiguo dios de la guerra, cuya reputación se había extendido por todo el mundo durante miles de años. Anteriormente había pensado en él como un caqui suave que era más fácil de pellizcar. Miedo de Sabak más 132, inquietud más 122. Al matar al dios de la guerra, el precio que pagó David parecía ser solo un daño menor en su ropa y ninguna herida en su cuerpo, lo cual fue asombroso. Cuando David volvió la mirada, el rostro de Sabak palideció. Sorprendido, tomó vuelo como un pájaro asustado, elevándose rápidamente hacia el cielo y desapareciendo más allá de las nubes en un abrir y cerrar de ojos. David retiró la mirada sorprendido, pero no esperaba que Sabak escapara con tanta decisión. Con la habilidad de volar heredada de los reyes demonio del infierno, de hecho volaba tan rápido como un rayo. En un abrir y cerrar de ojos, Sabak ascendió y desapareció a una velocidad asombrosa. A David no le importaban mucho las intenciones de Sabak, no había ningún beneficio en matar a este tipo. Diana, sin embargo, apretó la espada de Hefesto lamentando haber dejado escapar a ese demonio con un momento de distracción. ¿Mataste al dios de la guerra? ¿Cómo se puede ver? David se acercó, pero Diana todavía estaba en shock y no podía ordenar sus pensamientos. ¿Cómo lo hiciste? David la miró y permaneció en silencio. Diana se dio cuenta de que su pregunta era ingenua. Se trataba de sus habilidades, especialmente el poder de matar dioses. ¿Cómo podía decírselo tan fácilmente? Espera un minuto, ¿realmente lograste matar al dios de la guerra? Diana se sobresaltó, aparentemente recordando algo. David, como mortal, había logrado la hazaña de matar a un dios. Entonces, ¿no significaría eso que, según su acuerdo con las amazonas, ella y su pueblo tendrían que reconocerlo como su rey? Su expresión cambió y luego se quedó en silencio. Me temo que mi madre nunca hubiera imaginado esta escena. Su madre había pensado que David solo podría debilitar a Ares, permitiéndole matar al dios de la guerra que había proyectado una sombra sobre Temisira. Pero ella nunca pensó que sería inútil. El hombre que tenía delante había matado a Ares casi sin ayuda y no resultó herido. En medio del campo de batalla en ruinas, el resplandor del atardecer proyecta su luz. Diana estaba junto a David, que miraba a lo lejos, contemplando el perfil de este hombre poderoso, sintiendo una sensación de asombro y, extrañamente, una sensación de familiaridad. Era como si un mito hubiera trascendido a la realidad. Los actos heroicos de los que había oído hablar en los mitos que le contaba su madre se estaban representando ante sus ojos. Un héroe que nunca retrocedió, incluso si se le asignó deliberadamente una tarea imposible, ha completado el desafío imposible a los ojos del mundo con extraordinaria fuerza y confianza. Aunque el propósito de este héroe era conquistar a su pueblo amazónico, nadie murió durante el proceso. Incluso si la espada de Vulcano, temida incluso por el dios de la guerra, estuviera en su mano, Diana no estaba segura de qué hacer. ¿Debería romper el acuerdo que hizo con las amazonas? Un indicio de lucha cruzó por su rostro mientras sacudía la cabeza, decidiendo mantener su juramento hasta que David hiciera algo irrazonable o excesivo. Sin preocuparse por los pensamientos de Diana, David miró a lo lejos.
Después de haber matado con éxito a Ares, lo que quedó fue Temisira esperando a que él reclamara y descubriendo cómo deshacerse de estas amazonas. ¿Cómo no van a pagar un precio por utilizarlo como arma? Aunque él había invadido Temisira primero. En cuanto a cómo hacer que las amazonas se sometieran a él llenas de resentimiento y le proporcionaran puntos emocionales sin resistirse, ya tenía un plan. Me pregunto cómo están las cosas por parte de Clark. ¿Ha recuperado la visión? David pensó en Clark, que había perdido la vista. ¿40 camisetas azules? No hay problema, las tendré el miércoles. Metrópolis, dentro de una tienda de ropa. Clark no estaba usando bastón ni gafas de sol. Miró en dirección al comerciante y terminó siendo una persona normal, un poco nerviosa mientras estaba de pie en el mostrador. ¿Todos con este logo? Esto podría ser un poco problemático. Por cierto, ¿qué es esto? El comerciante de mediana edad, con un ligero sobrepeso, sostenía un trozo de papel y se frotaba la barbilla mientras lo examinaba. ¿El emblema de tu escuela? ¿Un logotipo para un sindicato de estudiantes? El papel mostraba un patrón rojo y amarillo, una forma de diamante con una gran S en su interior. Es mi símbolo personal. Clark tocó la tira larga que llevaba en el bolsillo y que parecía un sello. Al pensar en lo que había visto recientemente, parecía haber tomado una decisión. La dorada luz del sol se reflejaba en su rostro y él sonriendo. ¿Un logo personal? ¿Cuál es el punto? El joven frente a él no era ninguna celebridad ni alguien famoso, y el comerciante estaba un poco confundido, murmuró algunas palabras en su boca, pero no investigó más sobre ello. Mientras no fuera el símbolo de algún terrorista o pandilla, no quería verse involucrado en problemas sin ningún motivo. Probablemente fue algún adolescente pretencioso en su fase rebelde, que pensó que él era especial y diseñó su propio autógrafo y logo o algo así. Capítulo 94. Superman debuta. No mucho después de que Clark saliera de la tienda de ropa, se disfrazó una vez más y regresó a la tienda, confirmando que el dueño de la tienda no lo había reconocido. Reprimiendo su emoción, se fue. Esta fue una habilidad que descubrió inesperadamente después de perder la visión. Ya les había explicado a quienes estaban cerca de él, como Chloe y Pete, que su discapacidad visual temporal se debía a alguna enfermedad y que no estaba seguro de poder recuperarse. Chloe y Pete estaban preocupados. Chloe temía que se deprimiera y se volviera autodestructivo durante las vacaciones debido a la posibilidad de quedarse ciego. Como antes, Chloe lo tomó para que actuara como su asistente periodístico, queriendo que Clark se sintiera útil, que todavía podía hacer muchas cosas, dejándolo acostumbrarse a la situación para desarrollar su confianza y evitar que se detuviera en su situación. Pensando en esto, Clark, que parecía un ciego con un bastón blanco, caminaba por la calle con una leve sonrisa en los labios. Sin embargo, algunas personas que estaban familiarizadas con él a veces preguntaban sobre sus ojos cuando se topaban con él. Clark sabía que muchas de estas consultas tenían buenas intenciones. Pero decir una mentira aunque sea una vez es difícil. Con cada persona que pregunta, tengo que repetir la misma falsedad. Una pizca de impotencia cruzó por su rostro. Entonces, durante el tiempo anterior y posterior a las vacaciones, cada vez que se encontraba con alguien familiar, se escondía, esperando que no lo vieran ni lo reconocieran. Inesperadamente, esta estrategia realmente funcionó. Clark ni siquiera sabía cuándo desarrolló esta habilidad. Inicialmente, pensó que eran las gafas de sol las que lo ocultaban, pero incluso sin ellas o cuando detuvo deliberadamente a alguien, todavía no lo reconocieron. Voces y latidos familiares lo convencieron de que tenía razón. Toc toc. En algún lugar de un edificio de apartamentos en Metrópolis, Clark llamó a la puerta. Finalmente lo lograste, Clark. Entra. Chloe, que acababa de maquillarse y peinarse, rápidamente le dio la bienvenida al ciego Clark a la habitación. Pensé que algo te había pasado en el camino. Me asusté muchísimo. ¿Esto no era Smallville, un pequeño pueblo rural? Metrópolis estaba llena de tráfico. No te preocupes por mí, Chloe. Me has visto moverme muy bien. Me siento muy cómodo con mi vida actual. Clark irritante. Si fuera Pete en lugar de ti, viéndote subir y bajar escaleras como una persona normal durante este tiempo, sospecharía ciertamente que estabas gastando una broma. Después de pensarlo, Chloe estuvo de acuerdo asintiendo. Clark de alguna manera logró adaptarse a la vida de una persona ciega en poco menos de 2 días, incluso mejor que una persona discapacitada que había sido ciega durante décadas. Pero Chloe se había acostumbrado hasta cierto punto a su extrañeza. A veces me pregunto si tienes algún tipo de habilidad para hipnotizar. Sentada en su tocador,
Chloe continuó arreglándose el cabello frente al espejo y lo mencionó casualmente, pero hizo que el corazón de Clark se sintiera más apretado. ¿Cómo es eso? Hay un tipo de encanto único en ti. A pesar de ser tan excelente en varias cosas, la gente siempre te ignora y te considera como un personaje secundario en el campus. Alto, guapo, atlético, con talento académico. Clark tenía innumerables ventajas, pero siempre ha sido un poco transparente en Smallville High. Hablando de excelencia, creo que tu prima es la verdaderamente sobresaliente. ¿Por qué no la has mencionado antes? Lois Lane es tu prima. Aunque Clark no estaba seguro de si esta habilidad había existido antes, se quitó las gafas de sol y cambió de tema, al tiempo que hacía una pregunta sobre la que había sentido curiosidad. Sabes, no siempre es bueno que alguien de la familia sea mucho mejor que tú. Dijo Chloe impotente después de maquillarse. Clark guardó silencio. Podría identificarse con ese sentimiento. ¿Cuándo tendré el honor de conocer a tu prima? Recordó, mirando aturdido a lo lejos. Su escritura transmite un espíritu intrépido, sus palabras agudas y precisas. Leer los artículos de Lois Lane es como ver una poderosa y emocionante danza de guerra. Durante este período de ceguera, su mundo estaba oscuro, pero tuvo tiempo para hacer cosas que rara vez hacía antes, como leer. Sus perspectivas se ampliaron enormemente a través de periódicos y noticias, entre los cuales lo atrajo profundamente el estilo periodístico de Lois Lane, sin miedo a exponer la oscuridad y la corrupción. Quebrar. Está ocupada. ¿Has logrado grandes logros militares? ¿Tienes un patrimonio neto de miles de millones? ¿O eres una celebridad muy conocida? Si no, probablemente no tenga tiempo. Chloe cerró su caja de maquillaje con una bofetada, luego se golpeó la frente con la palma, retractándose de su evaluación anterior. Clark tampoco estaba exento de defectos. Al no entender a las chicas, le resultó difícil volverse popular en el campus. Elogiar a una chica delante de otra. Pero sus artículos también cubren entrevistas con niños en países devastados por la guerra, residentes de barrios caóticos, víctimas de la contaminación de las fábricas de las grandes empresas. Clark permaneció ajeno, pensando que no podía resumir todos los informes de la famosa periodista que estaba causando sensación en la industria de las noticias. También fue gracias a la lectura de sus noticias que se enteró de que había tantas personas en situaciones miserables en el mundo, innumerables personas que necesitaban ayuda. Esto es lo que lo motivó a hacer algo. Por ejemplo, hacer que aparezca Capucha Azul en la ciudad de Metrópolis. Ahora con la nueva habilidad puedo cambiar un poco mi apariencia. Recuerdo que David dijo que mi atuendo anterior me hacía parecer un ladrón de bancos. Clark. ¿Qué ocurre? Clark estaba un poco nervioso, sin saber por qué su amigo gritó de repente. Por la respiración rápida y los latidos del corazón, parecía que estaba enojada. La ceguera no dejó de traerle también algunos problemas a su vida. Por ejemplo, aunque los ojos de Clark aún podían emitir visión térmica, ya no podía leer las expresiones de las personas ni observar algunas situaciones. ¿Tiene alguna objeción al plan de acompañarme hoy a entrevistar al veterano de la guerra de Vietnam? ¿Lo encuentra demasiado común? No, claro que no. Clark dijo agitando su mano de un lado a otro. Muy bien. Chloe reprimió con fuerza su enojo, metió el cuaderno que usarían para la entrevista en los brazos de Clark y dijo: entonces vámonos ahora. Estallido. No te muevas, quédate quieto. Tenemos a esa mujer policía en nuestras manos. Estamos en la azotea del juzgado. Un grupo de ladrones con absurdas máscaras de animales capturó a una mujer policía y la dejó inconsciente. En un audaz secuestro, secuestraron a un testigo en la azotea de un juzgado. El líder de este grupo de atracadores no tenía ninguna prisa y habló con su jefe al otro lado del teléfono, junto a un helicóptero que había preparado con antelación. Aparte de ella, no hay otras pruebas contra usted, señor. Bien. Angelle, tengo una reunión importante a la 1, así que resuelve este asunto rápidamente por mí y vete lo más rápido posible con ella en el helicóptero. Al otro lado de la llamada, un hombre mayor con cabello gris y apariencia de un exitoso hombre de negocios mostró una mirada penetrante en sus ojos y dijo con indiferencia: está bien, señor. Suelta a esa mujer. De repente, llegó una voz. El grupo de ladrones, vestidos con chalecos antibalas y armados hasta los dientes, se giró rápidamente para ver quién había hablado. Pensaron que eran unos policías que los habían seguido hasta la azotea, pero en cambio vieron a un joven con una camiseta azul.
El hombre alto y fornido, que parecía una escultura griega hecha realidad, estaba de pie con la espalda recta y el pecho afuera bajo la luz del sol, sus movimientos cuidadosamente diseñados destinados a irradiar una sensación de seguridad parecían un poco inexpertos y una capa roja ondeaba detrás de él. Chico, ¿te escapaste de un circo o algo así? Al ver que no estaba armado, el líder con la máscara de mono se sorprendió por un momento, luego apuntó con su arma al joven y se rió entre dientes mientras se burlaba de él. El resto de la pandilla se unió a las risas. Hoy estoy de buen humor. Te daré una oportunidad de perderte de vista en 3 segundos. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Y si no lo haces? Al no recibir la reacción esperada, el líder con la expresión de la máscara de mono se oscureció. Dispárale, conviértelo en queso suizo. Ratatata. Frente a la figura azul a la luz del sol, la banda de ladrones se echó a reír mientras apretaban los gatillos, y las bocas parecían arrojar serpientes ardientes mientras las balas rugían en el aire. Vete al infierno, muchacho estúpido. Capítulo 95. La sumisión de las amazonas. Auge. 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 El sonido ensordecedor de los disparos. Bajo la luz del sol, una figura parecía tener un cuerpo hecho de acero, las balas que lo impactaron rebotaron, sin siquiera poder perforar su ropa. El sonido resonó entre las paredes y el suelo, formando una imagen clara en la mente de Clark. Sonrió con brillantes dientes blancos y miró al grupo de ladrones. Caballeros, tengo una buena propuesta para ustedes. Dejen de desperdiciar balas, dejen las armas y ríndanse. De esta manera, también puedo evitar que te lastimes. Varios ladrones con máscaras de animales se quedaron paralizados por el shock, frotándose los ojos con incredulidad y preguntándose si estaban alucinando. De lo contrario, ¿cómo podrían las balas que pueden hacer agujeros en el cemento ni siquiera romperle la ropa? ¿Qué es esto? ¿Estoy teniendo una alucinación? No deberíamos haber bebido anoche. Cállate, idiotas. Frick, ven y prueba esto. El líder con una máscara de mono se giró y regañó enojado, tratando de mantener la compostura, y con una mirada despiadada en sus ojos, levantó un RPG para dispararle a la figura monstruosa. Chisporrotear. El cohete con cola blanca se dirigió hacia Clark. Las orejas de Clark se movieron y lo esquivó, sosteniéndolo rápidamente y sin molestarse por el calor abrasador del cohete. El cohete parecía atrapado, incapaz de escapar, su cola escupía continuamente combustible, pero era difícil escapar. Dentro del alcance detrás de él había un edificio de oficinas, y Clark redirigió el cohete para dispararlo hacia arriba, enviándolo hacia el cielo. Para evitar que cayera verticalmente e hiriera a los civiles, le disparó una visión de calor, lo que provocó que el cohete explotara, luego se volvió para mirar a la banda de matones. Monstruo. Este tipo disparó láseres desde sus ojos. Dejando a los gánsteres tan conmocionados que no podían hablar, dieron la vuelta y huyeron asustados. Clark se movió rápidamente, derribando a algunos de los matones y rescatando a la policía inconsciente. Encontró una cuerda para atar a los gánsteres capturados y se aseguró de que la policía estaba bien. Respiró hondo, suspiró aliviado y irritado. Ocultar su identidad, ser un justiciero y usar sus poderes para ayudar a los necesitados no parecía ser una mala idea. Se volvió y miró al sol. La mirada de Clark estaba decidida mientras saltaba a lo lejos y escuchaba a los demás necesitar su ayuda. Haz clic. El sonido de una persiana vino desde debajo de las calles de la ciudad. Instintivamente miró en dirección a la contraventana, pero recordó que estaba ciego. Solo podía escuchar que 2 personas estaban juntas, una con un latido cardíaco ligeramente más fuerte y masculino, y la otra con un latido cardíaco ligeramente más lento, femenino. Bueno, esta mujer parecía alta, a juzgar por el nivel horizontal de su respiración, al menos 1,7 metros de altura. Saltando sin esfuerzo entre edificios como un pájaro, Clark se alejó corriendo. ¿Qué es esto, Luisa? En la oficina del editor en jefe del Daily Planet, el editor de mediana edad con las sienes canosas, el señor White, dejó su taza de café y se quedó mirando la foto que tenía en la mano por un momento. Era la imagen de una figura saltando entre edificios a más de 10 metros de distancia, proyectando una sombra alta bajo el tono dorado de la luz del sol, con una capa roja ondeando detrás de él. Mi descubrimiento y el posterior informe de investigación. Frente al escritorio hablaba una belleza urbana a la moda, vestida con ropa de trabajo, confiada y aguda con la habitual agresión de un periodista. Ella no era otra que Lois Lane, una conocida periodista que había ganado varios premios en sus pocos años en la industria de las noticias. No importa de dónde hayas sacado esta información privilegiada. No hay nada en lo que valga la pena profundizar. Es solo una imagen retocada con Photoshop.
Perry White, el editor en jefe, dejó la foto y sacudió la cabeza hacia la periodista de aspecto serio. Esta foto fue tomada por Jamie y yo también estuve allí. Muy bien, tal vez sea solo un joven aventurero que busca muerte y emoción saltando entre rascacielos usando un trampolín. Creo que esto debería ser una preocupación para la policía comunitaria, no para ti, mi reportera principal. Dame algo sensacional. Al tomar la foto y mirarla nuevamente antes de dejarla, White parecía algo insatisfecho. En el pasado, los artículos de Lois Lane siempre habían impulsado las ventas semanales del Daily Planet. Esta no es la primera vez, White. Lois se cruzó de brazos y sacudió la cabeza. Algunas personas han sido testigos repetidamente de misteriosos individuos con superpoderes en las partes central y occidental de Kansas. He decidido tomarlo como mi informe de seguimiento para el próximo período de tiempo. Todos estos son rumores sin ninguna evidencia real. White quería recordarle a Lois que las noticias deben priorizar la autenticidad y que los informes no deben basarse en meras especulaciones. Pero ahora hay pruebas. Sacó una pila de fotografías y las colocó sobre la mesa. Huellas de agujeros de bala, casquillos aplastados y fragmentos de cohetes cayendo del cielo. Según más de un testigo, esta persona se encontraba en el tejado del juzgado, enfrentándose a varios delincuentes armados, evitando un secuestro y posiblemente un asesinato. Tiene un cuerpo tan fuerte como el acero, puede saltar decenas de metros de altura con facilidad y moverse tan rápido como el viento. Un poderoso individuo con superpoderes que deambula y lucha contra el crimen en la metrópoli y, sorprendentemente, no lleva máscara. Lois volvió a mirar la primera foto, que mostraba solo la mitad del rostro de la persona. La emoción brilló en los ojos de Lois. Su intuición de reportera le dijo que se trataba de una gran historia, y que esta persona pronto se extendería por toda la ciudad, convirtiéndose en la figura más famosa. Y ella sería quien recibiría un informe de primera mano de este superjusticiero. Levanta la pierna más alto, sí, aún más alto. En el antiguo palacio de Temiscira se escucha música elegante y melodiosa. David se sentó en el pasillo, con la barbilla apoyada, con gran interés mientras miraba hacia el patio exterior que originalmente se usaba para desfiles militares. Un grupo de valientes y hábiles guerreras amazonas vestían tutús, faldas de ballet, estirando sus cuerpos lo más posible, intentando realizar con gran esfuerzo movimientos parecidos a los de los cisnes que no deberían haber aparecido en la pantalla grande de esta antigua isla. Es solo que estos cisnes estaban acostumbrados a empuñar espadas y arcos y sin duda eran un poco torpes. David pareció no darse cuenta de los ojos resentidos que le lanzaban. Solo prestó atención a esos hermosos puntos emocionales que parpadeaban como cascadas. Cuando David y Diana regresaron a Paradise Island, Hippolyta tuvo un mal presentimiento. Cuando Diana dijo que vio a David matando a Ares, el dios de la guerra, la conmoción y el alboroto se extendieron por todas las Amazonas. Ese forastero realmente logró la hazaña del deicidio. ¿Es realmente cierto, princesa? Entre los cisnes con vestidos de baile blancos, una figura alta y llamativa se destacó entre la hermosa multitud y fue especialmente llamativa. Fue la bailarina principal elegida por David, la princesa de las Amazonas, Diana. Diana tenía una expresión algo incómoda, vestía ropas vergonzosas y luchaba por realizar movimientos elegantes y desconocidos, con una pizca de impotencia en sus ojos. Desde su regreso a Paradise Island, había escuchado este tipo de dudas innumerables veces, y ahora otro miembro de la tribu se le había acercado durante la práctica de baile y le había hecho la misma pregunta. ¿Es cierto? Diana solo pudo responder, mirando al hombre que había logrado una hazaña imposible, pensando en lo que pasó antes. Nadie en las Amazonas creía que un mortal pudiera matar a un dios, especialmente su madre, Hipólita, quien miró a David con recelo, e incluso propuso usar el lazo de la verdad para verificar si su hija estaba siendo controlada. Pero los resultados sorprendieron a todos. Lo que dijo Diana era verdad. Ahora tú, la tribu amazónica, que tiene una historia que se remonta a miles de años y cuenta con una tradición ininterrumpida de milenios, debes elegir entre romper tu palabra y ser borrado del mundo por mí. ¿O obedecerás el acuerdo y me aceptarás como tu rey? Mientras David se sentaba en el trono, con los ojos profundos, mirando a la multitud, presentó a la tribu amazónica su elección final. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó.